Vale, voy a empezar como lo solemos hacer presentándonos. Somos Build Agile, somos una empresa que se dedica a la formación en la consultoría en temas de agilidad. Y cuando empezamos con todo lo del coronavirus, le dimos un poco de vuelta entre todos nosotros y queríamos hacer algo para ofrecer a la sociedad. Y como no sabemos cantar, ni sabemos bailar, ni sabemos hacer mucha gimnasia, se nos ocurrió hacer estas Agile Talk. Y por lo tanto hoy nos toca hablar con uno de nuestros compañeros, que es Carlos, que la verdad que el título es que me deja sin palabras. La verdad que tengo muchísimas ganas de escuchar lo que va a decir Carlos. Me parece que varios de vosotros lo conocéis, así que no quiero perder ni un minuto para que él pueda dar esta charla. Así que Carlos, bienvenido y un placer que estés acá con nosotros y muchas gracias por participar en las Agile Talk que estamos dando. Pues todo tuyo, ahora te El, toca. el placer es mío. Bueno, algunos ya me conocéis porque veo por ahí caras conocidas y caras que no veía desde hace tiempo. Pero bueno, para los que no me conocéis, me presento. Soy Carlos Piqueres, trabajo en GFT, que es una empresa multinacional alemana que se dedica al sector financiero. Y llevo un área de negocio fundamental, que es la parte de Trade Finance. Dentro de mi experiencia en GPT, pues hemos vivido por escenarios y setups muy variados. Utilizaré mucho el anglicismo, por lo cual me harán pagar 1 euro o 5 euros cada vez que utilizo una palabra en inglés, pero los pagaré a gusto en cerveza cuando todo esto acabe. Y parte de los diferentes escenarios con los que nos hemos tropezado en GPT nos han ido llevando a una definición de dinámicas de equipo que han sido inputs muy importantes a la hora de diseñar los equipos y sobre todo en definir estrategias para mitigar el impacto que diferentes configuraciones tienen en la dinámica de los equipos y al final en el rendimiento, que sería un poco el objetivo que me gustaría comunicar hoy. Esas dinámicas, y es un poco el toque de humor de la charla, se parecen mucho a ciertas leyes físicas. En las relaciones que llevamos y en las relaciones que se establecen en los equipos, acaban siendo muy parecidas a las leyes físicas que pongo en el título, a la entropía, a la gravitación y a la inercia, y era un poco lo que quería compartir. Una de las cosas que también hemos visto es que en la definición de acciones de mejora en el diseño de la organización es muy interesante ponerle objetividad a esas dinámicas, poner métricas, porque luego es una herramienta que en función de la audiencia te va a permitir justificar, objetivar y dirigir ciertas acciones que harán que esos equipos puedan trabajar con mayor fluidez y puedan trabajar con mayor alineamiento al objetivo de negocio. Ese es un poco el objetivo de la charla. Voy a empezar con estos dibujos de células que parecen dibujos de las clases de biología, pero que definen 4 configuraciones un poco extremas de distintos equipos. El dibujo de la izquierda de arriba, no sé si veis mi cursor, pero el dibujo de la izquierda de arriba, que parece la célula perfectamente configurada, es el dibujo clásico de un entorno ágil donde tienes a los agentes decisores y aquí estoy explícitamente evitando usar terminología clásica de un Product Owner o un Scrum Master o un Release Train Engineer si utilizamos SAFe. Intento evitar esa nomenclatura para hacernos un poco agnósticos del framework que se utilice. Pero en función del rol que esa persona o de la autoridad que esa persona tenga en el equipo, los azulitos, las bolas azules van a ser los agentes decisores, los que tienen autoridad, los que tienen la capacidad y el poder dentro de la organización de tomar decisiones. Las bolas verdes, que serían los coordinadores en un entorno más clásico, puede ser un gestor, puede ser un program manager. En un entorno más ágil puede ser un Scrum Master que ayude a coordinar, ayude a hacer fluidas las comunicaciones, hacer fluidos y ágiles y lean los procesos. Y luego tienes a los doers, ¿vale? A los que realmente hacen el trabajo. Sean analistas, sean personas de marketing, sean desarrolladores, sean
testers en un entorno más de software. Da igual, son los equipos que realmente hacen el trabajo. Y en este lenguaje visual utilizo también la línea continua como estoy colocado y la línea discontinua estoy distribuido. Porque estos son los 4 grandes tipos de configuraciones que hemos visto hasta ahora. Aquí tienes a todos los equipos relativamente colocados. Aquí tienes a los equipos que hacen el trabajo colocados y a los listos. Dejarme que utilice peyorativamente esa expresión, pero a la gente que tiene la capacidad de decidir los tienes segregados de los equipos que hacen el trabajo. Y luego tienes modelos híbridos en los que tienes los agentes decisores en la organización más o menos colocados, los agentes de coordinación que pueden estar más o menos colocados con los equipos que hacen actualmente el trabajo. Este lenguaje visual, este vocabulario visual es el que utilizaré durante la charla, ¿vale? Importante, el código de colores y el código de estoy colocado y por tanto tengo un equipo consolidado o estoy distribuido con mayor o con menor medida, ¿vale? Vamos a ir analizando cada uno de esos escenarios. En un entorno totalmente colocado, en el que tengo a los equipos que hacen el trabajo cerca de los factores decisores, sea el CEO de la organización, sea el Product Owner, sea el arquitecto, sea el director de ventas, sea los factores que realmente los agentes que dentro de la organización hacen la decisión, están en el mismo espacio físico, forman parte del mismo espacio de problema, por decirlo de alguna manera, y del mismo espacio de soluciones. Tienes a la gente que coordina, 1 o 2, dibujemos aquí roles, y los beneficios que a nivel de ancho de banda de comunicación, a nivel de establecimiento de relaciones, genera este tipo de setup son evidentes y son los beneficios por los que empujaremos en cualquier entorno ágil, que sería el setup ideal. El ancho de banda de la comunicación es muy grande, las relaciones se construyen fácilmente y en ese ciclo de vida de los equipos de forming, storming, norming y performing, ese tipo de aceleración en la dinámica del equipo se va a conseguir más fácil. Conseguir responsabilidades compartidas, conseguir equipos que sean cross-funcionales va a ser más fácil. Gestionar e incluso crear más conocimiento va a ser fácil. Conseguir visibilidad y transparencia va a ser fácil y todo eso que construye pues, un modelo de negocio que favorece el retorno de la inversión, que es al final a lo que nos dedicamos, a métodos y diseños organizativos que faciliten esto. Entonces, este, digamos, es el modelo que, según los libros, ¿vale? Y estudio teoría de comunicación, teoría sociológica, psicológica, y es lo que los principios ágiles intentan modelar. Con un entorno colocado vamos a tener un ancho de banda de la comunicación mucho más eficiente. En el otro extremo nos iríamos a un diseño organizativo en el que tienes a la gente que tiene la capacidad de tomar decisiones, la gente que dirige la tienes muy unida, muy consolidada, pero totalmente segregada de los equipos productivos, ¿vale? Tengo a mi CEO en los headquarters en Frankfurt y tengo los equipos que producen y que están cerca del cliente trabajando distribuidos. En este tipo de configuraciones, tampoco nos engañemos, hay una comunicación muy clara, que es top-down, hay una responsabilidad muy clara, yo dirijo y tú sigues, y hay unas decisiones muy rápidas. Decido yo y todos me seguís. Con lo cual hay ciertos beneficios en este tipo de configuración. El problema que esta configuración tiene, el nivel de compromiso y de pertenencia que vas a conseguir es muy reducido, la motivación es reducida, al final son decisiones que toma otro, el conocimiento y el incentivo a compartir ese conocimiento es reducido, las dependencias se crean por el propio diseño organizativo que tengo, en el que necesito partir el trabajo en unidades relativamente independientes, y todo esto económicamente que genera ineficiencia. Hay más riesgos, hay más problemas de integración, hay más retrasos, hay al final un retorno de inversión más reducido. Modelos de este estilo son los modelos más tradicionales, donde tienes una capa de mando que está relativamente alineada y tienes unidades de producción, equipos
que los podemos disfrazar, que podemos incluso llamarlos Scrum Teams, pero que están muy desacoplados de esa capacidad de toma de decisión y que están muy desacoplados de esa autoridad sobre el modelo operativo y el diseño de la organización. Ahora me paso a otro dibujo, un dibujo que es más heterogéneo, donde estoy en una organización que a lo mejor está empezando a dar pasos hacia un modelo más distribuido, más federal, un modelo en el que tienes una mayor autonomía, un modelo en el que a lo mejor esa empresa está haciendo ya ciertas partes ágiles, ha introducido ciertos roles, tienes ya personas cuyo mindset y cuya manera de trabajar intenta hacer que los equipos estén más empoderados, intentan acercar más la decisión, pero es un modelo mixto. Hay un momento en el tiempo, porque todo esto al final no deja de ser temporal, en el que el nivel de escalado de la comunicación es incluso contraproducente en la fluidez de esa comunicación, es decir, en este tipo de setups en los que tengo a el management tradicional de la compañía muy unido, muy colocado, siempre que digo colocado me sonrío, tienes a una capa de coordinación que no deja de estar cerca de la capa de management, porque al fin y al cabo el management es el que ha decidido hacer la transformación en la organización, pero además esta capa de coordinación está cerca de los equipos, porque son los Scrum Masters, son los Agile Coaches, son los, en un lenguaje más tradicional, los jefes de proyecto que toman la responsabilidad de la dirección de ese subset de los equipos. En este modelo de transición y en este modelo de evolución de un sector, de una organización o de la organización entera, hay una parte inicial que es ineficiente, porque hay un poco de los dos mundos, hay un poco del modelo anterior y del el modelo totalmente colocado que habíamos comentado al principio, con lo cual es muy delicada ese punto de inestabilidad en la gestión del cambio, porque la comunicación es distribuida y escalada, la responsabilidad se empieza a distribuir y por tanto tampoco está claramente asignada, ni es de management ni es de los equipos, y el agente de cambio a veces asume más de lo que toca, a veces asume menos, con lo cual puede haber un periodo de cambio donde incluso la toma de decisiones sean más lentas. El compromiso y la pertenencia es reducido, algo mejor, pero reducido. La motivación y la involucración también puede ser relativamente baja. Y la generación del conocimiento y la compartición del conocimiento depende también de ciertos factores como la colocación en este tipo de organizaciones. Fijaros que aquí, utilizando ese lenguaje visual, asumo que este subset de la organización está colocado, que esto nos suele pasar en organizaciones grandes. Tengo una parte de mi equipo en Barcelona, una parte de mi equipo en Valencia. Si yo estoy en Valencia, por naturaleza humana, tenderé a comunicar mejor, aunque no quiera, pero tenderé a comunicar mejor con los equipos que tengo más cerca. Esa conversación de café, ese lenguaje no verbal, que además yo soy mucho de esto, que pueda utilizar face to face, cara a cara con la gente de mi localización, no va a ser igual, no voy a transmitir lo mismo que con la gente que está en otra localización. Entonces, ese tipo de, iba a decir imbalance, ese tipo de asincronía en la organización y de desbalanceo genera ciertos problemas que habrá que tener en cuenta y hacer explícitos. Algunos son inevitables, pero que habrá que tener en cuenta para minimizar el impacto que tienen. Un setup con el que también nos encontramos es todavía potencialmente más peligroso, en el que tienes el mismo tipo de asimetrías organizativas, donde una de las personas de la capa de management decide que va a ser ágil y se va a meter en un equipo y va a formar parte del equipo porque me han dicho que tengo que ser parte del equipo y vamos a reorganizar mi organización y vamos a ser parte del equipo. Pero en realidad sigue perteneciendo a esa capa de management. Con lo cual, el tipo de asimetrías
os podéis imaginar que si tuviera un equipo en el que esa persona de los decisores forma parte del equipo, está colocada con este equipo, la diferente dinámica de este equipo de aquí comparada con uno de estos es brutal. El acceso a la información, la latencia de ese acceso a la información y la gravitación, y empiezo a introducir los términos de las leyes físicas que luego vamos a utilizar, es muy diferente de un equipo que está totalmente colocado y cercano a una persona decisora, de equipos que están distribuidos y equipos que no tienen esa cercanía. En base a todas esas diferentes configuraciones que hemos vivido en setups diferentes, en equipos diferentes, en contextos diferentes, al final, y aquí viene un poco el tono de humor, el toque de humor, vemos que lo podemos asemejar mucho a leyes físicas que estudiábamos todos en el colegio. Una de ellas es la entropía. Por entropía aquí nos referimos a, si os acordáis, yo es que soy ingeniero industrial, cosa que digo siempre. Si os acordáis, una de las cosas que veíamos es que la física tiende a igualizar, a igualar ciertos valores. Si yo tengo equipos que están distribuidos, vamos a generar un comportamiento en cadena. Si yo tengo a todos mis analistas en una misma oficina y tengo a los desarrolladores en otra oficina, aunque les diga que no, pero sois de equipos, cada analista de un equipo distinto, voy a generar esa entropía en la que las células calientes, los átomos calientes van a intentar igualar. Los analistas se van a constituir en un equipo virtual que no va a formar parte del equipo si no hago nada más. Gravitación, si tengo personas clave, si tengo gente senior, si tengo management de la compañía embebida en un equipo o más cercana a un equipo, colocada con ese equipo, lo que va a acabar pasando es que gravita alrededor de esa persona, aquí estoy utilizando el lenguaje no verbal, con este gesto absurdo, pero alrededor de esta persona, de este decision maker, va a gravitar mucho más, va a haber mucha más consolidación de la información y, por tanto, en equipos que estén más alejados va a haber mucho menos. Va a haber más latencia en la comunicación, va a haber más miedo, va a haber más reducción de autonomía, va a haber distinta problemática que luego en el día a día hacen que los equipos sean menos autónomos, menos eficientes, menos paralelizables. Además, genera cierto comportamiento egoísta de los equipos. Un comportamiento que también hemos observado es, si tengo equipos colocados y no hago ningún esfuerzo, no genero ningún tipo de actividad para romper esas dinámicas, lo que he observado es el típico lo mío va, a mí me funciona, mi parte está hecha. Otra ley física, aquí estoy forzando un poco el concepto de ley física, es la velocidad. Cuanta más distancia haya, el típico principio de que los equipos ágiles tienen que ser pequeños, esto no es por hacer la gracia de la pizza size team, esto es porque si somos 4 decidiremos rápido, si somos 8 decidiremos relativamente rápido, si somos 40 es imposible tomar una decisión, nos cuesta mucho más. La distancia entre esas personas que deciden impacta y mucho. Y distancia no solo es necesariamente física, también puede ser a nivel de la organización, a nivel temporal. Y todo esto nos lleva a una cuarta ley, que es la inercia. Es decir, cuanto más grande sea la organización, más grande sea el equipo, más distribuido esté, más tiempo lleve funcionando de una manera dada, más difícil va a ser cambiarla. Y hay un vídeo por ahí de una bicicleta contravolante que siempre utilizamos en muchas formaciones, que es muy explícito en esto. Más nos cuesta cambiar cuanto más tiempo llevamos una dirección y una manera. Hasta aquí las leyes físicas. ¿Qué métricas hemos utilizado para objetivar esto y generar reconocimiento del problema que genera y generar acciones de mejora a nivel organizativo? 5 muy sencillas, entre comillas, de explicar, no tan fáciles de calcular, pero de nuevo, la métrica en sí no es nada.
nos sirve mucho para generar una conversación y para generar acciones de mejora. Métrica número 1, la edad del equipo. Si un equipo es muy nuevo, como equipo, no va a rendir muy bien. Estaremos en esa parte del forming y el storming. Si un equipo es muy viejo, por otro lado, otra dinámica que hemos observado es cierto endogamismo, dejarme que utilice esa palabra, cierta dinámica endogámica y de confort. Con lo cual, un balance, acordémoslo, nos ponemos en la situación de voy a una compañía a la que tengo que ayudar a evolucionar y cambiar, utilizo esta métrica para decir, ¿qué valor te parece razonable? Según tu industria, ¿cuánto tiempo tarda una persona en ser productiva? ¿Cuánto tiempo dejamos para que esa persona establezca un cambio, genere un beneficio, pero le demos un reto? No quiero dejar personas en el mismo rol 20 años seguidos porque no va a generar esa chispa continua. Pues acordémoslo, dime tú una cifra y monitoricémosla. Tamaño de equipo. Si es muy grande, será lento en cuanto a tomar decisiones y a la inercia que toma. Si es muy pequeño, es muy sensible a cualquier cosa. Acordemos una cifra, monitoricémosla. Factor de localización. Un mismo equipo que no esté distribuido. Factor de fungibilidad, que es un factor que en la industria del software utilizamos mucho. ¿Qué quiere decir esto de que el equipo sea cross-funcional? Pues que dentro del equipo tiene todas las funciones necesarias para entregar valor. Cuando estoy iniciando un proceso de transformación organizativa, en el día 1 esto no pasa. En el día 1 no puedo romper barreras organizativas como para que mi equipo sea 100% cross-funcional y, por tanto, sea capaz de ponerlo en distintos problemas. Es decir, no es reutilizable, no es fungible el equipo. Midámoslo de nuevo. ¿Cuántos skills necesito para entregar valor en esta cadena de valor? 6. ¿Cuántas personas tengo en ese equipo que cumplan con esos 6? ¿Cuál es la combinación que me genera la capacidad de generar según esos 6 skills? Y lo mido. Y luego un factor de organización. Tanto si es interna como si es externa, si un equipo está construido por líneas jerárquicas diferentes en la organización o por organizaciones distintas, la complejidad dentro de ese equipo va a ser mayor. ¿Cómo utilizo esas métricas? Si un equipo es muy viejo, muy viejo o muy joven, voy a generar acciones de rotaciones, voy a generar incorporaciones nuevas para que den chispa a esos equipos. Si un equipo es muy grande, puedo hacer un crecimiento orgánico y dividir generando equipos semilla que puedan dar autonomía y una manera síncrona y alineada de trabajar con autonomía, como si fuese un virus, ¿vale? Si tengo un factor de location muy grande, puedo generar acciones de consolidación, de transferencia de conocimiento de una ciudad a otra para asegurar que de nuevo cada equipo es relativamente autónomo. Para factor de fungibilidad o de flexibilidad, puedo generar acciones de mejora de formación, de rebalanceo de equipos, de embajadores que vayan de un equipo a otro con el objetivo de generar esa autonomía y ese conocimiento compartido, ese ownership compartido. Y a nivel de organización, acciones desde simplicidad comercial, consolidación de compras, consolidación de ventas, un cambio organizativo para romper ciertas barreras, etc. Al cualificar y cuantificar las distintas métricas que puedes servirte para caracterizar un equipo, generas esta conversación. Y esa conversación la puedes objetivar y la puedes ligar a este tipo de factores que te miden la complejidad de los equipos. Entonces, resumiendo, y antes de pediros feedback, que creo que me he enrollado un poquito, pero no demasiado, en el fondo lo que estamos haciendo es, y aquí vuelvo muy rápido, con el objetivo de diseñar bien las organizaciones y con el objetivo de definir acciones de cambio que mejoren las organizaciones, categorizamos las estructuras, los equipos y los modelos organizativos que tenemos. Conociendo las dinámicas que generan los distintos tipos de estructuras que tenemos, entropía, gravitación, velocidad y la inercia, vamos a objetivar esas dinámicas con 5 métricas
la edad del equipo, el tamaño que tiene, las distintas locations que tiene y el factor de fungibilidad que es clave y el factor de organización. Y vamos a ir ligando con esas métricas con el objetivo de simplificarlas, definiendo acciones. Ese es un poco el razonamiento que hemos seguido en muchos de los diseños organizativos propios o incluso los que hemos sugerido a clientes nuestros. Y hasta aquí me callo y os pido feedback. Me enrollo Hola, mucho. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha estado muy bien. Ahora todo el mundo que quiera hacer preguntas, sé que al principio cuesta un poquito más, pero ¿no, Carlos? Todas las preguntas que quieran, Sí, sí, por bienvenidos favor. sean. Por favor. Ha estado muy interesante, la verdad que... Aquí va la primera. Si alguien se anima a coger el micro, mejor, ¿vale? Así hacemos una charla. Dice Javier, hola, las transparencias... Ah, las transparencias. Me está preguntando algo a mí. Yo, Vale, yo, sí, yo sí tengo una vale, adelante. pregunta, Ahora le respondo a Carlos. Javier por chat, ¿vale? Adelante. Dime, Denis. Oye, para una empresa que trabaja más que todo en modo distribuido, donde, pero también, bueno, tiene varias personas, los doers están relativamente colocados. ¿Me puedes volver al slide de las diferentes organizaciones? Vale. Sería un poco el de abajo de la izquierda. Este de aquí. Sí, un poco más o menos como ese. Solo que no veo hay uno donde los decision makers también se mezclan con los coordinators, de alguna manera. De alguna manera es este estado de transición de aquí, en Sí, el pero que es que no tienes... siempre están tan apiñados Ya, ya. en ciertas organizaciones. Entonces, Sí, sí. me faltaba uno, es la organización donde estoy ahora. Muchos decision makers a veces se confunden con coordinators o ejercen los dos roles. Entonces están también aislados entre ellos, en Sí, sus roles. sí. ¿Vale? Se van variando en algunas cosas. Em, ¿Alguna recomendación para ese tipo Yo empezaría por construir el awareness, no que utilice el anglicismo, pero sé que tú lo entiendes bien, que Denis y yo trabajamos juntos hace tiempo. Construiría el awareness de qué tipo de equipo queremos. Y queremos equipos autónomos. Si queremos equipos autónomos que sean capaces de trabajar con alineamiento pero independencia, qué tipo de fungibilidad, qué tipo de roles queremos en los equipos y cómo tienen que trabajar decisores y coordinadores para que eso pase. Empezaría a trabajar por ese reconocimiento explícito, que no es trivial, ¿eh? Que no es No, trivial, para nada. porque les estás haciendo challenge a los decisores y a los coordinadores de su propia existencia. Pero bueno, empezaría por hacerles hacer ese ejercicio de qué tipo de equipo, qué diseño organizativo, qué diseño de equipo queremos tener y empezaría a medirlo. Eso generará acciones en decisores y en coordinadores de, ostras, si tengo que avanzar en esa dirección y este es mi punto de arranque, es decir, con estas métricas, y entiéndeme, métricas hemos puesto estas, pero puedes usar otras, con estas métricas, ¿qué situación de partida tengo? ¿Qué tipo de acciones tengo que generar para definir otras? ¿Vale? Pero Voy a hacer empezaría por esa primera sesión. voy a hacer una más, que es también más un comentario de la vida real sobre uno de los principios físicos que habían mencionado, donde la gente se hace su pequeño imperio en el grupo de los doers. Sí, ¿Vale? sí. Una especie de gravitación o donde ellos se quedan ahí, no quieren que los muevan de proyecto y si quieren que los muevan de proyecto quieren caer en las mismas prácticas anteriores y al final lo que queda de los pobres coordinadores es que quedan quemados Sí. porque el equipo no responde. Y a mí, bueno, yo no encuentro la manera, tampoco es que sea mi rol en esta de romper excepto forzarlos a cambiar de proyectos. No sé si hay otra Y recomendación, si cabe en no, esta charla y si no, pasan a la siguiente pregunta, por favor. no, sí, porque Denis y yo nos podemos pasar horas, ¿eh? Pero un poco aquí la recomendación es utilizar la edad del equipo, hacer esa conversación al principio y hacer explícito con el management de la compañía, decir, mira, estamos todos de acuerdo en que un equipo que tiene 2 días es muy joven y estamos todos de acuerdo en que alguien que está en el mismo rol más de X años, no va a generar esa chispa y esa nueva manera de ver los problemas.
una vez tienes esa conversación relativamente abstracta, cuando te metes en un problema ya dices, no estamos de acuerdo en esto, pues ayudarme a rotar a esta persona y que tenga más capacidad de aportar valor en otro área, no es... Entonces, Pues, generar ese movimiento. estoy de acuerdo con eso. De forma poco implícita lo hicimos, pero no lo había considerado de esa forma explícita, donde decir que este equipo tiene mucha edad. Vale, Es gracias. un gusto irte. Qué bueno. Igualmente, Fran. ¿Más preguntas? ¿A quién se le ocurre alguna pregunta tan interesante como la del compañero? Yo tengo una. Vale, adelante. Carlos, ¿sí o sí hay que transitar por un modelo híbrido? No. Si se puede, no. Pero requiere, mi experiencia, y yo con mucha humildad, requiere un nivel de, me sale agilidad, pero requiere un nivel de disrupción muy elevado en una compañía que solo creo que sea posible en una compañía relativamente pequeña el ser tan disruptivo como para pasar de un modelo inicial a uno final de una manera muy rápida, por la propia inercia de la compañía. O eres muy disruptivo, y muy disruptivo, dejadme que sea muy bruto, es despides gente, o no veo que como seres humanos tengamos capacidad de cambiar manera de trabajar muy rápido. Y en esa transición es donde creo que siempre hay modelos híbridos. Pero es mi experiencia, ¿eh? Si alguien lo ha conseguido, chapó. Pero entiendo que el Una modelo híbrido es un aterrizaje previo. Sí, Willy, sí. por responderte con el ejemplo que estamos viendo nosotros en la banca, están montando una organización paralela, porque es que Sí. no pueden hacerlo de manera disruptiva. Y esas Claro, en el proyecto en organizaciones el que estamos paralelas, trabajando, pero claro, yo entiendo que es una organización que tiene 40.000 personas. claro, por eso digo que al ser tan grande tiene una inercia y esa organización paralela tiene unos peligros, que es lo que intentaba explicar aquí. Y esos peligros hay que hacerlos explícitos para que todos hablemos del mismo idioma y al hacerlos explícitos, mitiguémoslos. Es decir, si somos conscientes de que existe esta gravitación y esta entropía por locations y que existe esta inercia aquí y allá, hagámoslo explícito con unas métricas que, insisto, la métrica es la excusa, pero utilicémoslas para cambiar esos comportamientos. Haciendo explícito eso, facilitas otro tipo de conversaciones. Ya no es teoría, ya no es filosofía, ya es, oye, nos hemos puesto de acuerdo en este tipo de métricas, con estos objetivos, bueno, pues vamos a trabajarlas, porque la inercia que va a existir en una organización así de grande es brutal. Y las asincronías organizativas también son muy grandes por propia naturaleza de la organización. Gracias, Carlos. Carlos, otro amigo. Yo tengo una pregunta. Perdón. Uno cada una. Doy paso al otro. Vale. ¿Voy Adelante. yo? ¿Qué tal? Sí, por favor. Alex, aquí Alex. Hola, Carlos. Gracias por la charla. Mira, te debo reconocer que me obsesiona el tema del poder. No eres el único, hay así. Yo me gusta el tema. Y me pregunto si, si en cada una de las estructuras y dentro de rangos normales, digamos, ¿cuánto cambia tu análisis? ¿Sí? Dependiendo de la calidad y cualidad de, no sé qué palabra ocupar, si es del tipo que tiene el poder, del líder, ocupa la palabra que a ti te acomode, porque tú de pronto hiciste un poco una broma con el decisor, entonces está bien, pero dentro de rangos normales, no quiero ir a la caricatura, pero ¿cuánto cambia tu análisis dependiendo de la calidad del decision maker, del líder? Mucho, porque de nuevo alrededor del poderoso se generan dinámicas muy interesantes que son también muy cercanas a estas leyes físicas, ¿vale? Entonces, en función de la naturaleza humana de ese poderoso, verás poderosos que, como comentaba mi querido Denis, no es que
no es que generen gravitación, es que además la buscan. Claro. Es que quieren convertirse en agujeros negros. Quieren que colapse toda la gravitación a su alrededor para seguir justificando su rol. Y luego te encuentras con otro tipo de poderosos que son conscientes del objetivo que buscan y que lo que quieren es delegar y quieren descentralizar decisiones y quieren conseguir un modelo que les haga más prescindibles, no para jubilarse, sino para poder hacer otro tipo de trabajo. Entonces, en función de, siendo esos dos extremos, los dos extremos que vemos en la realidad, que vemos en el día a día, hay que utilizar técnicas distintas con cada uno de ellos. Con el que busca el agujero negro es hacerlo explícito, es que se vean claramente los cuellos de botella a su alrededor, es medir el impacto que ese cuello de botella tiene y es amplificar y ampliar ese problema organizativo. Al que es generoso hay que darle todo lo posible para que los equipos asuman esa capacidad con la autoridad y con la autonomía y con la responsabilidad que eso supone, que tampoco es trivial. O sea, depende mucho, el análisis depende mucho de la personalidad en cuestión. Es decir, en el fondo lo que estaba pensando, y no quiero robarte mucho tiempo, pero que la estructura no lo soluciona todo. No, Sino que que va. de pronto la solución está en la calidad y cualidad del liderazgo. Ahora, no siempre tú lo puedes explicitar, pero mi pregunta es si te ha tocado alguna vez tener que interpelar el poder. Y tanto. Muchas. Claro. Que te puede mostrar las cicatrices. Es que ahí está, no, es que ahí voy yo de Vale, que ahora, está tu capacidad, no solamente Sí. de establecer una estructura, sino que está tu capacidad como Carlos Piquera de interpelar el poder. Sí, y para eso estas métricas objetivan esa conversación. Eso ha sido un poco el instrumento que he utilizado para pelear esas guerras de una manera aséptica, ¿vale? De una manera no personal, no confrontada, sino aséptica. Es decir, bueno, estas son las métricas. Perfecto. quedaba una persona que quería hablar que ha cedido su turno. Sí, perdón. Era yo, en cierto modo ya me ha resuelto el problema, pero de todas formas, desde la perspectiva de igual un equipo que tiene un decision maker, lo he dicho con un acento raro, dentro del equipo. El tuyo, José, con acento No, raro, no, no, con si el tuyo. hubiese sido el mío, hubiese sido de otra forma. Y de Tira. paso saludo a Denis, que hace tiempo que no le escucho. Cuando ese decision maker es muy poderoso y de alguna forma lo hace ver, ¿qué puede hacer el equipo? Ya no la persona que también es decision maker, que tiene cierto poder, para cambiar esa dinámica. Es decir, ¿qué puede hacer para que de alguna forma ellos no graviten tanto? Depende. Te voy a dar la respuesta estándar del consultor. Depende. Depende Yo sé lo que mucho. yo haría, pero... Pues dilo. Si al final, No. al final estos son. Pero yo porque son no un me poco callo, pero herramientas. los que son más calladitos, ¿qué harían? ¿O qué podrías aconsejar? A ver, yo basado siempre en los principios que intentamos seguir. Visibilidad. O sea, tanto al que se queda callado como al que toma y abusa el poder, hagámoslo explícito. Es decir, hagamos explícito que si tú no expresas tu necesidad, tu problema, tu preocupación, si no la expresas tú, no tiene por qué expresarla nadie por ti. Y al poderoso que abusa, hacer explícito que estás generando un equipo de seguidores, pero no un equipo de decisores autónomos, que es en el fondo el modelo al que se supone que queremos ir. Entonces, en esos dos extremos, al hacerlo muy explícito, das mucha evidencia a los problemas que están generando esos comportamientos. Tenemos una pregunta por aquí más. ¿Me escucháis? Sí. De Balvic. Balvic, ¿la quieres hacer personalmente o la leo? La leo. Bien. Dice así. A ver, en una organización, Gracias. es lo que he escrito, en una organización donde las personas que deciden son cambiantes, es decir, cada X tiempo varía las personas que deciden, mientras que las personas que coordinan
y el equipo o las personas que forman los equipos son las que permanecen, si nos podrías dar o me podrías dar en concreto alguna pincelada o alguna recomendación en un proceso de cambio. ¿Con qué frecuencia cambian las personas que deciden? Cada 4 años. Eso es... Vale, te recuerdo. Es un problema gubernamental. Estamos hablando de un modelo político. Pues mira, yo ahí tengo menos experiencia, ¿vale? Y te soy muy sincero. Sin embargo, sí Hay alguien que... que dice que a veces menos en su organización. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que he leído cosas y he leído otros modelos organizativos de otros países europeos en los que lo que se ha ido fomentando ha sido la participación. Eso en España somos muy malos. En España somos mucho de quejarnos. Mi opinión personal, ¿eh? Yo aquí ya me declaro muy humilde. Somos mucho de quejarnos en el bar con una cerveza, pero cuando toca participar lo hacemos poco, lo hacemos tarde y a veces con un poco de inconsistencia. Si se puede hacer visible de nuevo, si se puede fomentar que esa participación se aumente y si se puede hacer muy visible esa participación, creo que es el primer paso en ese camino. Es decir, no una votación cada 4 años. ¿Hay alguna manera de aumentar el feedback, de aumentar el check de las acciones que hacemos en el Plan Do Check Act? ¿Hay alguna manera de incrementar ese feedback loop? ¿Hay alguna manera de hacer explícito que si has dicho que sí, ese feedback de la gente se escucha? Porque ese es el otro problema, el otro extremo. Muchos problemas, y es meternos en otra guerra, ¿eh? Pero muchos problemas que vemos es hay que hacer retrospectivas, pero luego cojo las retrospectivas y no les hago caso. Entonces, si conseguimos realmente arreglar y cerrar ese feedback loop, es decir, no es que pida el feedback, sino que además actúo sobre ese feedback, todo lo que vaya en esa dirección es lo que priorizaría. En entorno social, claro, hay mucha más problemática en la que yo no tengo experiencia, porque es un problema de escala brutal, es un problema de democracia que en el fondo el mundo ágil, no sé yo si está exactamente mapeando esa democracia, porque al final hay una dictadura relativamente explícita con el product owner. Nos metemos en una discusión de cerveza cuando pase lo del virus, ¿eh? Cuando quieras. Pero sí que intentaría buscar el mecanismo por el cual se puede aumentar el feedback y hacer muy explícito. Y ahora mismo no lo tenemos. Yo la cerveza me apunto, ¿eh? La cerveza me apunto, no me dejéis Venga, fuera. venga. Vale. Yo estoy intentando precisamente eso a través de algún proyecto, pues poder implicar a todo el equipo de forma que se pueda hacer visible una determinada forma de trabajar. Y que ahora con todo este proceso que estamos teniendo y con el trabajo telemático que estamos realizando, pues poderlo incluir, ¿no? Bueno, poco a poco. Yo creo, María José, una cosa, yo creo que un problema ahí es que cada uno quiere dejar su impronta cuando llega. O sea, que Claro. son cargos que cuando llegan quieren dejar su propio estilo. Ahí ya tienes una barrera tremenda. Bueno, por ahora vamos gestionando. María José, muchas gracias por la pregunta. Vamos a hacer la última y vamos cerrando. ¿Os parece? No quiero dejar a Emilio sin la última pregunta que aparece por aquí. Carlos, última. Venga. Gracias, María José. Dice, un equipo público, funcionarios, que tienen una configuración de alta inercia conservadora, pero quieren mitigar hacia la agilidad. ¿Cuál sería tu primer criterio o tu primer paso a dar? Yo buscaría un especialista. De verdad que yo trabajo en sector privado, es una empresa, 5.000 personas, pues algo muy sencillo comparado con eso. Es una pregunta difícil para terminar. Carlos, ¿puedo Dime. probarla yo? Venga. A ver, yo he trabajado en un equipo público de funcionarios, entre comillas, y
Y mi sensación, y el primer paso que tendrían que hacer es preguntarse si realmente la agilidad es lo que quieren. Y lo digo más que nada porque en el equipo en el que estaba yo éramos muy cómodos y estábamos muy cómodos. Y la agilidad significa mojarse mucho más y trabajar mucho más. Y para mí esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Una vez que has hecho esa pregunta y si has decidido que ese es el camino que quieres seguir, de cierto modo, creo que tu forma de enfocarlo debe de ser bottom-up. Es decir, plantearte que tienes que mostrar el movimiento tú andándolo. Y a partir de ahí, con esas pequeñas victorias que vayas consiguiendo, mostrando que bajo esos prismas y esa forma de trabajar aceleras más y trabajas mejor, quizás haya una compra de lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es como lo enfocaría yo por lo que viví. Ay, José. Gracias. No, eso suele pasar también en la empresa privada, ¿eh? Sí, sí. No tiene por qué ser pública. Pues, de verdad, por nuestra parte, terminamos aquí. Os agradecemos mucho vuestra participación y dejo a Carlos para que salude y dé por finalizado todo esto, que es el protagonista del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta otra. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Arriba los funcionarios. ¡Yupi! ¡Hurra! Adiós, Vigela. Adiós, chicos. Adiós, Alex. Adiós, chicos. Adiós, Alex. Mira qué guay, hoy estoy cosiendo. Joder, a mí me ha molado mucho el vídeo. Ah, vale. Es que eso era el sábado. ¿De qué artista? Pensaba que era mentira. Vale. Pensaba que era un vídeo montado. Hasta luego. No, era Adiós, verdad. Marcelo. Me queda menos, un día menos. Vamos.